Ya vamos por 5 betas de iOS 18 y hasta una beta de iOS 18.1, y aunque en este canal te he contado ya varios de los cambios y nuevas funciones que traerá esta actualización, increíblemente sigo descubriendo nuevas funciones y en este video te estaré contando varias funciones secretas y ocultas que estarás viendo en iOS 18. Así que comencemos. Pero antes, un anuncio de parte del auspiciador de este video. Este video es auspiciado por KissFan. KissFan vende licencias de productos de Microsoft como Windows y Microsoft Office. Incluso si compras un paquete de sus productos, recibirás un descuento. Estas licencias son más económicas de lo que ofrece Microsoft en su tienda y puedes comprarlo sumamente fácil. Añades el producto que quieras y utilizando el código ALC62 vas a poder ahorrar, y lo mejor de todo es que puedes pagar utilizando PayPal o tu tarjeta de crédito. Estas licencias llegan sumamente rápidas, entre 5 a 8 minutos para que las puedas utilizar, y si quieres ahorrar más puedes utilizar el código ALC62 o AL50 en tu próxima compra utilizando los enlaces acá abajo en la descripción de este video. Gracias a KissFan por su apoyo y ahora regresamos al video. Comencemos hablando de una de las funciones secretas más llamativas para mí, y es en la parte de billetera. Cuando tocamos aquí el botón de añadir tarjeta, aquí yo tengo una aquí, vamos ahora a añadir una, y lo mejor de todo es que ahora puedes añadir tarjetas utilizando el chip NFC de la misma. Aquí yo tengo una y la colocas aquí en la parte trasera del teléfono para que la pueda escanear, y ahora se estará comunicando con tu banco haciendo todo el proceso para que se pueda añadir esta tarjeta a tu dispositivo sin tener que escribir los números manualmente. Si has visto videos de iOS 18 seguramente sabes que ahora en la pantalla de bloqueo puedes cambiar el atajo que está aquí en la parte inferior. Digamos que por ejemplo quiero colocar el cronómetro, esto es un ejemplo, pero lo que quizás no sabías es que estos atajos están enlazados a la pantalla de bloqueo que selecciones, como también a la parte del enfoque. Así que aquí tengo otra pantalla de bloqueo que tengo acceso a mi música favorita aquí, pero si por ejemplo cambio el enfoque, vamos aquí a aplicar la parte de, vamos a abrir la parte de juegos por ejemplo, pues entonces aquí tengo otro sistema de atajos. Tenía la música y ahora tengo la cámara, así que ten eso en consideración a la hora de personalizar cómo se verá tu pantalla de bloqueo dependiendo del enfoque. Ya seguramente sabes que puedes cambiar el centro de control con diferentes atajos, pero quizás no sabías que cuando agregamos un control podemos agregar uno enfocado en cualquier atajo, es decir, utilizando la aplicación de atajos, valga la redundancia, pues puedo aquí encontrar la parte de atajos y puedo añadir el que yo quiera. Aquí tengo mi lista de todos los atajos que tengo instalado en mi dispositivo, y vamos a decir que quiero poner este que es enfocado y cuando voy al gimnasio pues puedo agregar este atajo directamente aquí al centro de control. Puedo hacerlo más chiquitito o más grande, realmente puedes hacer lo que tú quieras para que también puedas tener cualquier atajo en este centro de control. Ahora bien, aunque en este nuevo centro de control tenemos un sinnúmero de opciones más y seguramente estaremos viendo más una vez iOS 18 se haga oficial, algo que debes de saber si por ejemplo tienes un iPhone 15 Pro o Pro Max es que cuando vas aquí a la parte de configuración, a la parte del botón de acción, cuando nos movemos a la extrema derecha podemos encontrar aquí la parte de controles, así que puedo añadir cualquier control que puedo añadir al centro de control, lo puedo colocar como un control de rápido acceso directamente aquí en el botón de acción para que pueda abrirlo rápidamente. Vamos a decir, esto simplemente es un ejemplo, que quiero la parte de cronómetro en el botón de acción, pues ahora cuando dejo el botón de acción apretado estaré yendo directamente aquí al cronómetro. Algo que descubrí recientemente con la beta 5 de iOS 18 es que cuando dejamos el dedo apretado aquí para editar la pantalla de inicio y tocamos el botón en la parte superior, ahora tenemos una nueva opción llamada editar páginas, y esto te permitirá ir mucho más rápido a este menú en el cual puedes apagar o encender diferentes pantallas de inicio. Obviamente esto anteriormente podías llegar yendo aquí a la parte de editar y entonces seleccionar aquí los puntitos en la parte inferior para entonces poder ir a las diferentes pantallas de inicio, pero ahora Apple ha puesto esa función un poquito más clara para que las personas puedan llegar mucho más rápidamente a esta parte de edición de las pantallas de inicio. Volvamos otra vez a la aplicación de reloj, y es que algo nuevo de iOS 18 es que tenemos una actividad en vivo enfocada en el cronómetro. Anteriormente teníamos una en la parte del temporizador, pero ahora vas a poder tener aquí en la isla dinámica si tienes un iPhone 15, un iPhone 15 Pro o un iPhone 14 Pro, pero obviamente también lo tienes aquí en la
pantalla de bloqueo para que puedas monitorear constantemente qué está pasando con este cronómetro, para que puedas saber el tiempo. Por ejemplo, si estás haciendo ejercicio, esto es sumamente útil. Otra función que quizás no habías visto es que ahora en iOS 18, si tu teléfono se queda sin batería, cuando estás viendo esa alerta de que ya no te queda batería y el teléfono simplemente te muestra la batería en rojo, ahora en la parte superior vas a poder ver el tiempo o el reloj para que puedas saber qué hora es, aunque tu teléfono ya no tenga batería. Para aquellas personas que tienen la tarjeta de Apple, algo nuevo que puedes hacer ahora es que si por ejemplo vas a añadir la tarjeta de Apple, digamos que estás configurando el teléfono por primera vez y no la tienes en tu dispositivo, pues ahora cuando vayas aquí a las tarjetas anteriores, vamos aquí a añadir la tarjeta de Apple, pues ahora cuando comience el proceso de añadir la misma, te estará saliendo una alerta para que la puedas añadir rápidamente y mucho más fácil a tus otros dispositivos. Si tienes una iPad, un Apple Vision Pro, una computadora, en fin, te estará mostrando la lista de tus otros dispositivos para que rápidamente la puedas añadir sin tener que preocuparte por ir después a ese dispositivo y añadirla. Otra función que vas a poder encontrar en la parte de la billetera digital es que si vas aquí a la función de Apple Cash para poder enviar dinero, le das aquí el botoncito de enviar y vas a poder escoger entre tus contactos. Eso ya es viejo, pero puedes darle aquí el botón de Tap to Cash. Vamos aquí a escoger un dinero, esto simplemente es un ejemplo, y ahora vas a poder pagar a personas que no están en tus contactos. Por ejemplo, invitarte a alguien a una fiesta, etcétera, pues en vez de tener que añadirlo a un contacto para poder enviar el dinero, simplemente vas a poder tocar tu dispositivo al de esa otra persona. Aquí obviamente yo no tengo otro iPhone con el cual pueda pagar, pero estás viendo esta animación, simplemente tocas el teléfono de la otra persona y se estará enviando el dinero para que no tengas que hacerlo sin tener que añadir el contacto o enviarle un mensaje. De igual forma, este acceso para poder hacer pagos lo vas a poder encontrar en el centro de control. Le damos aquí a agregar un nuevo control y vas a poder encontrar un botoncito enfocado en la parte de pagar, ¿verdad? Sin tener que ir a la parte de la aplicación de billetera. Le vas a poder añadir este botoncito para que rápidamente puedas ir a ese menú de enviar dinero. Si has visto videos de iOS 18, seguramente ya sabes de la función de poder programar mensajes de texto a través del sistema de Apple. Vamos a decir aquí hola y envío aquí que lo quiero enviar mañana, por ejemplo a las 7 de la noche, y programo el mensaje. Un aspecto muy importante es que este mensaje sea enviado a los servidores de Apple, así que si digamos que por ejemplo tu dispositivo se queda sin batería y pusiste un mensaje por ejemplo de aquí a 5 minutos, pues como quiera ese mensaje se estará enviando porque tu dispositivo no tiene que estar encendido, ya que al momento de programar el mensaje pues ya se envió a los servidores de Apple para que le pueda llegar a esa persona en el tiempo que tú estableciste. Para aquellas personas que utilizan Apple Music y tienen listas de reproducción y quieres borrar múltiples canciones a la misma vez, pues ahora puedes hacerlo mucho más fácil. Aquí estoy en una lista de reproducción, aprieto el botoncito de menú en la parte superior, le doy aquí editar y ahora puedo seleccionar múltiples canciones para poder borrar o poder eliminar de esta lista de reproducción, para que el proceso de mejorar tu lista de reproducción sea uno mucho más fácil. Una función que realmente me sorprendió de la aplicación de traducción es que si digamos por ejemplo que estoy aquí en la parte de español, pues vas a poder ver que el teclado está en español, tenemos la ñ aquí, pero miren qué pasa cuando selecciono inglés, que ahora quiero escribir en inglés, pues automáticamente estará cambiando y seleccionando ese teclado. Así que si por ejemplo vas a traducir en otros idiomas, pues el teléfono automáticamente estará cambiando para el teclado más apropiado del lenguaje que vas a escribir. En mis pasados videos te he enseñado sobre las nuevas funciones de la aplicación de calendario, pero una que acabo de descubrir es que ahora puedes pinchar en la pantalla para poder expandir y poder ver más de lo que está pasando en el mes, y que puedas ver qué está pasando cada día y puedas ver un poquito más de información. Aquí lo convertí prácticamente como en semanas y lo puedes hacer un poquito más pequeño para poder ver el mes completo o quizás hasta una semana más. Así que recuerda que ahora puedes pinchar para poder ver más elementos de ese calendario y puedas ver más información. Una función que ya te había contado en el iPad también está disponible en el iPhone, y es la parte de poder manejar mucho mejor estos almacenamientos externos. Vamos aquí a conectar este para poder mostrarte las opciones que están disponibles. Una vez entonces lo conecte, ahora voy a poder hacer otras alternativas de poder manejar este dispositivo de almacenamiento externo. Puedo dejar el dedo aquí apretado y ahora puedo hasta borrarlo y cambiar el diferente formato para poder manipular mucho mejor este tipo de almacenamiento externo, y que no necesites una computadora para poder hacer este trabajo. Una función también sumamente útil para muchas personas sería saber si el cargador que están utilizando
utilizando es uno lento, que realmente no cargaría tan rápido la batería de tu dispositivo. Pues ahora cuando vas aquí a la parte de configuración y vas a la parte de batería, ahora vas a poder ver aquí una alerta de que este cargador que estás utilizando es uno que está cargando lentamente, y si por ejemplo lo utilizas por mucho tiempo para cargar por horas tu dispositivo, te estará apareciendo aquí un botoncito en color naranja para que puedas ver cuánto tiempo estuvo cargándose el teléfono utilizando un cargador lento, para que puedas entonces cambiarlo y tengas un cargador que realmente cargue rápidamente. Una función bastante útil de la aplicación de contraseñas, que ahora es parte de iOS 18, es que digamos que por ejemplo la tienes guardada para una página web, pero realmente utilizas esa información para otra página u otro servicio que es bastante similar. Pues anteriormente tenías que como que copiar la información y añadirlo directamente en la aplicación o en el servicio de contraseñas, pero ahora puedes hacer algo un poco más inteligente. Digamos que yo utilizo el mismo correo en este servicio con la misma contraseña. Realmente es algo que no debería hacer, pero mucha gente lo hace. Pues digamos por ejemplo que añado esta contraseña y este correo a esta página web. Pues aquí pues me pregunta usar contraseña una vez o usar y agregar sitio web. Vamos a seleccionar esta opción y ahora como puedes ver ha añadido este correo aquí, pero ahora cuando vaya a la aplicación de contraseñas estará añadida esta página para que no me pregunte otra vez si quiero utilizar esta información. Aquí estoy en la aplicación de contraseñas y como puedes ver aquí aparece mi correo, mi contraseña. Obviamente todo esto es falso y como dice aquí sitio web, cuando le doy aquí al botón de editar y voy a la parte de sitio web, puedes ver que aquí están las dos páginas, la parte que sería la original, que sería la cuenta de live.com, y la otra de AOL, que es lo que acabo de hacer ahora mismo para que todo se sincronice sin tener que hacerlo manualmente. Vayamos ahora a la aplicación de fotos y una función bastante útil para las personas que editan imagen y quieren un poquito de mayor paz mental. En mi caso no me gusta editar con el fondo blanco, me gusta hacerlo con el fondo oscuro, pero quizás no quiero tener el modo oscuro a la hora de utilizar mi dispositivo. Pues ahora puedo apretar aquí el botón de menú, le doy aspecto, le doy oscuro y ahora puedo editar la foto así con el fondo negro como realmente prefiero, sin tener que cambiar mi teléfono al modo oscuro. Ahora bien, aunque anteriormente podíamos copiar las ediciones que hagamos, vamos a decir que quiero editar esta foto, vamos a mover esto aquí, esto acá, etcétera. Digamos que ya terminé esta edición. Anteriormente ya podías copiar esas ediciones, vamos a darle aquí a este botón de copiar, pero ahora puedes hacer algo nuevo, puedes copiar las ediciones para puedas pegarla como podías hacerlo anteriormente, pero ahora encontramos esta opción que se llama adaptivo y ahora el sistema tratará de manipular un poco la parte de la exposición y el balance de los blancos para que esta edición sea un poquito más, tenga un poco más de sentido a la hora de aplicarla a otra imagen y que no sea tan abrupto como teníamos anteriormente. Aquí selecciono esta foto, aunque esta es bastante similar, vamos a seleccionar otra, vamos a escoger simplemente esta de Deadpool, esto para que hagamos un ejemplo, de aquí pegar ediciones. Pues el sistema considerará los efectos de blanco, la exposición y más para aplicar estas ediciones. Si eres una persona que tiene muchas capturas de pantalla como yo y quieres limpiar un poco más esta visión de fotos para que puedas ver realmente las fotos que valgan la pena, ahora puedes tocar este botoncito aquí de las flechas y ahora vamos aquí a la parte de opciones de visualización y ahora puedes aquí apagar la parte de capturas para que puedas disfrutar realmente tus imágenes sin tener que estar viendo todas esas capturas de pantalla. Algo nuevo que vas a encontrar en esta aplicación de fotos es que ahora cuando estás viendo un video, el video no parará, sino que continuará reproduciendo, estará como en un loop, es decir que va a seguir reproduciéndose para que no tengas que estar apretando el botón de reproducir y de detener, sino que el video se seguirá reproduciendo hasta que tú quieras. Una pregunta que muchas personas hacen es cómo grabar un video mientras estoy escuchando música. Pues ahora Apple con iOS 18 ha resuelto ese problema. Vamos aquí a la parte de cámara, vamos a la parte de grabar sonido y ahora tienes que apretar esta función de permitir reproducción de audio. Vamos ahora a abrir la cámara para poder mostrarte cómo es que funciona eso. Aquí estoy en la parte de video, vamos aquí a comenzar a grabar este video y yo tengo aquí una canción reproduciéndose y ahora puedo reproducir la canción mientras estoy grabando el video para que de esa manera puedas grabar ese video que quieres con la canción que quieras. Si eres como yo, a la hora de ver películas o series en Apple TV Plus a veces la voz no se escucha tan bien, pues ahora puedes tocar aquí el botoncito de audio donde puedes escoger la pista del audio, los subtítulos y más, y ahora encontrarás una opción llamada mejorar diálogo y ahora simplemente puedes tocar aquí el botón de mejorar o amplificar para que se pueda escuchar mucho mejor esa audio, esas voces que están diciendo las personas y puedas entender qué está pasando en esa película. Pasemos ahora a hablar de algunas funciones de accesibilidad y hay unas bastante interesantes. Vamos a ir aquí a la parte de accesibilidad, vamos a la parte de lectura y seleccionamos la parte de funciones de voz y ahora de esta manera vas a poder crear diferentes atajos con diferentes frases para poder hacer diferentes acciones en tu dispositivo. Vamos entonces a escoger algún atajo o alguna función. Vamos a bajar aquí a la parte de bajar volumen, esto simplemente es un ejemplo.
ejemplo, escribimos aquí bajar o lo puedes añadir un atajo de algo que hayas creado anteriormente. Y ahora puedo decir bajar, bajar, bajar. Y ahora en vez de tener que decirle a Siri que baje el volumen, simplemente puedo decir bajar y estará bajando el volumen o lo que quieras que haga lo que hayas seleccionado anteriormente. Lo mejor de esta función es que no tienes que activar el sistema de Siri, simplemente tienes que decir tu frase y tu teléfono lo estará haciendo. Bajar. Y como puedes ver, en vez de activar Siri, puedo hacerlo simplemente con mi comando de voz. Y esto será excelente para que puedas abrir alguna aplicación o hacer cualquier acción que tú quieras en tu iPhone o en tu iPad. Increíblemente, iOS 18 trae la función de seguimiento ocular para que puedas utilizar tus ojos para poder manipular el dispositivo. Vamos aquí a encenderlo y obviamente estará mostrándote esta pantalla para que puedas mirar estos puntos y el teléfono pueda entonces programarse y pueda funcionar. Como puedes ver, ya hice aquí el tutorial de cómo puedo programar mis ojos para que todo esto funcione muy bien y ahora te estaré demostrando cómo es que esto funciona. Puedes mover tus ojos de arriba hacia abajo, hacia los lados y para entonces seleccionar diferentes elementos simplemente dejas tus ojos ahí pegados en esa parte del menú que quieres seleccionar para que entonces puedas manipular tu teléfono utilizando tus ojos. Para aquellas personas que tengan algún problema visual o no pueden ver muy bien, la aplicación de lupa sin duda alguna es muy buena, ya que puedes utilizarla para poder acercarte y leer texto que quizás es un poquito difícil de leer. Pues ahora hay una función nueva que cuando le das aquí a capturar te estará mostrando como un lector para poder extraer ese texto para que lo puedas leer mucho más fácil. Y aquí entonces pues puedes aumentar la letra si por ejemplo no ves prácticamente nada, o incluso te lo puedes poner a escuchar para que puedas utilizar esta aplicación de lupa y poder ver lo que está pasando en el exterior. Y por último, en esta parte de accesibilidad, ahora la compañía ha colocado nuevos sonidos para poder ayudarte a distraerte. Anteriormente teníamos sonidos de lluvia, sonidos de el océano, arroyo, pero ahora tenemos dos opciones, noche y fuego. Aquí te estaré colocando un poquito del audio de estos sonidos de relajación para que los puedas escuchar. Y con esa última función te he mostrado algunas cosas bastante interesantes y un poquito secretas de iOS 18 como también de iOS 18.1. Obviamente aquí en el canal yo seguiré bien pendiente a todos los cambios y a todas las betas para traerte todas las funciones que estarán llegando a iOS 18 una vez llegue este sistema operativo en algún momento en septiembre. Si te gustó este video, dale like y suscríbete y déjame saber aquí en la sección de comentarios cuál de todas estas funciones fue tu favorita. Ahora sí, hemos llegado al final, nos estaremos viendo en el próximo video. ¡Hasta luego!